y en algún momento se sintió desfallecer. Pensó en rendirse. Imagínese, al comienzo no éramos más que un puñado de mujeres inexpertas, enfrentadas a las adversidades de un territorio selvático. Vea, le muestro. Tuvimos que soportar un calor asfixiante y el asedio de insectos y fieras salvajes. Pasamos hambre, mucha sed, insultos y desprecios de aquellos que queríamos ayudar. Mal sueño, peor lecho, y para colmo esa falta de sacramentos, de iglesia. Todo esto fue el pan diario de nuestras primeras misiones. ¡Ay! Muy duro. Pero más pudo la fe en Dios, que nos ayudó a perseverar. Parece que su fe se puso a prueba desde antes de tener uso de razón. Madre Laura Montoya. Leí que cuando usted tenía apenas 2 años, su padre, Juan de la Cruz Montoya, médico y comerciante, fue asesinado. Así es, precisamente por defender la religión. Un enemigo de las ideas católicas asesinó a papá. Pero mamá siempre me enseñó la gracia del perdón y la piedad. Todas las noches hasta muy avanzada en edad. Mamá rezó en familia por el asesino de su esposo. Y cuando decidí emprender mi misión evangelizadora con los indígenas, ella me acompañó. Siempre me alentó. Y murió como religiosa misionera, con el nombre de Hermana María del Sagrado Corazón. Se dice que las infancias martirizadas son el terreno en el que han germinado los grandes espíritus de la humanidad. ¿Tuvo usted una niñez infeliz? Misteriosos pero justos son los caminos del Señor. De niña viví con unos abuelos hoscos en Amalfi. Pero en ese lugar apartado, mi gran maestro fue la naturaleza. Allí le tomé un gusto a la soledad y por primera vez, de un modo inesperado, sentí el primero de mis golpes de luz e impulso. ¿Golpes de luz? ¿Se refiere a alguna experiencia mística, Madre Laura? Vea, a los 6 años tuve mi primera noción seria del ser y del amor de Dios. Estaba lo más de entretenida siguiendo una hilerita de hormigas que iban llevando unas hojitas de un árbol hasta un hormiguero, cuando de pronto fui herida como por un rayo. Un sentimiento de Dios y sus grandezas tan grande, tan hondo, tan magnífico, tan amoroso, que hoy, después de tanto aprender y estudiar, no sé más de Dios que lo que supe en ese entonces. Ay, lloré tanto rato de alegría. Era una opresión amorosa y gritaba llamándolo como una loca.
Si no estoy mal, a los 16 años usted llegó a Medellín a estudiar para maestra en la Normal de Institutoras y terminó en un manicomio. Oiga, eso es verdad. Increíble, pero cierto. Por una urgencia, tuve que reemplazar a mi tía María Jesús Upegui Moreno. Ella fue la fundadora de la Congregación de Hermanas Siervas del Santísimo y de la Caridad. Y por esos días estaba de directora en el manicomio de Medellín. Fue entonces cuando conviví con un centenar de hombres y mujeres que padecían enfermedades mentales. Ellos me enseñaron lo que es sentirse incomprendido y marginado. Y discúlpeme el atrevimiento, Madre Laura, pero las malas lenguas dicen que esa experiencia la traumatizó tanto que comenzó a tener delirios de locura. Le confieso que para ese momento de juventud volví a sentir los gozos de los atributos de Dios en mí. Eran parecidos a un éxtasis corporal que me sacaba de casillas, y en otros momentos, ante ese dolor inconsolable de esos pobres enfermos mentales, sentía que mi interior todo era clavos, sangre, cruz, calvario, espinas. Mis lágrimas eran la savia con que salpicaba mi alma, y con un amor incontenible me entregaba la oración. Algunos llamaron a esto locura, pero ¿acaso no es también lo que llaman embriaguez espiritual o éxtasis místico? Madre Laura, tengo entendido que por su impetuosa devoción se vio envuelta en un escándalo como maestra religiosa. Mire, en un viejo recorte de periódico que encontré, dice que debido a su influencia, una de sus alumnas de alta sociedad canceló su matrimonio argumentando una fuerte inclinación religiosa. Su hermano, el médico Alfonso Castro, publicó una novela titulada Hija Espiritual, en la que la tilda a usted, Madre Laura, como una maestra monstruosa e impura, una falsa beata execrable y disociadora que, por envidia de solterona y por manía conventual, sugestiona y trastorna. Una loca lastimosa y risible que arrulla una astilla de leña como al hijo de sus entrañas. Mire, nuestra sociedad trata de solteronas, locas, histéricas y corruptas a todas las mujeres que no aceptan el rol socialmente impuesto de ser amas de casa y parir hijos. Y para esto tratan de envolver con argumentos de ficción el valor, la grandeza del alma, el discernimiento crítico y la férrea voluntad que anima a otras mujeres a adoptar una doctrina, una filosofía a la que dedican su vida y que las hace sentir mujeres plenas. Me disculpa que vuelva a cuestionarla, pero es que se rumora que aunque su respuesta pública fue un ejemplo de sensatez y racionalidad, en su intimidad demostró un comportamiento algo fanático, que incluso la llevó a lesionarse, enajenada al parecer por su devoción al llamado divino. Le confieso que cuando supe la noticia de la novela Hija Espiritual, sentí tal adhesión a la cruz, que cogí un cuchillo enrojecido al fuego y me hice en un transporte de amor que me enloquecía, una cruz en el pecho
quemándome fuertemente. De esta manera alivié un poco mi dolor interior. ¿Y qué la hizo cambiar de decisión y abrirse de nuevo al mundo? Pues cuando Dios cierra una puerta, abre muchas ventanas. ¿Cómo le parece que un sacerdote amigo me propuso fundar un colegio en Jardín, Antioquia? Al principio me rehusé, pero me contaron que ahí cerquita al pueblo vivían los indios de Guapa. Y al ver las lamentables condiciones de vida que llevaban, me dolieron como verdaderos hijos. Desde entonces decidí dedicar el resto de mi vida al apostolado misionero. Y ahí comienza su enfrentamiento con las autoridades eclesiásticas. No, en ningún momento pretendimos usurpar el trabajo de los sacerdotes. Pero sí sentí que las mujeres éramos las llamadas a preparar los caminos de la misión. Las mujeres podemos instruir, rogar, apelar a los sentimientos de los corazones rebeldes como una forma de prepararlos para la labor del misionero. Pero esto alertó incluso a otras mujeres dentro de la iglesia, con decirle que algunas carmelitas trataron de disuadir sin éxito a varias de mis misioneras para que abandonaran la congregación y para que testificaran en contra de esa mujer emancipada, como me llamaban. Y las sentencias proferidas desde los púlpitos por sacerdotes recalcitrantes no le trajeron más enemigos. Debido a esas palabras, la gente salía a la calle y me seguía gritándome horrores. Los muchachos me tiraban piedras. Es que se me acusaba de corromper a las niñas. Una vez en la calle una mujer armada con un puñal me amenazaba diciendo que si me alcanzaba me mataría. Yo me escondí en un zaguán y me quedé ahí. Porque es que aunque le pedí ayuda a un agente de la policía, no me la dio. Ay, Madre Laura, por Dios. Y con la iglesia y los fieles en contra, ¿cómo logró abrirle paso a su misión? Pues como muchas comunidades religiosas rechazaron las misiones entre los indígenas, yo agoté mi última esperanza y le escribí una carta al sumo pontífice. En esta le dije las condiciones de abandono y marginamiento en las que se encuentran nuestros indígenas latinoamericanos. La respuesta llegó en una encíclica, Lacrimabili Statu. En esta el Papa le pedía a los obispos americanos velar por el bien material, moral y espiritual de estas comunidades. Entonces es verdad que la fe mueve montañas. Y voluntades. En 1914 logramos que la Iglesia autorizara que un grupo de religiosas saliéramos solas hacia el municipio de Dabeiba para ser maestras y catequistas. Dabeiba. Sí. Eso es en la región selvática del Urabá antioqueño. Y no es muy duro para mujeres de pueblo o de ciudad soportar las inclemencias de un territorio tan inhóspito. Ve, los bichos y las fieras salvajes fueron aplacadas por obra y gracia de la oración. Pero lo más difícil fue la oposición de los gamonales políticos y de los caciques catíos. Y sin embargo fundamos una familia religiosa, las misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, con mujeres intrépidas, valientes, inflamadas en el amor,
que logramos derribar ese muro centenario de la discriminación racial. Sin embargo, su método misionero es cuestionado también por la comunidad laica. Usted le dijo al presidente Eduardo Santos que buscaba hacer de los indios ciudadanos para las dos patrias, la terrena y la del cielo. ¿No cree, Madre Laura, que pensar que el camino al cielo se logra solamente con el catolicismo es imponerles un Dios a comunidades que ya tienen otras creencias? Siempre le pedí al Espíritu Santo que me diera el entendimiento sobre la forma de vida de nuestros hermanos indios. Ellos no tienen sagrario, pero tienen naturaleza. Y aunque la presencia de Dios es distinta, está en las dos partes. Y el amor tiene que saber buscarlo y hallarlo donde quiera que se encuentre. Discúlpeme la insistencia, pero ¿no le preocupa que su misión pueda entenderse como una segunda conquista? Se lo pregunto de otra forma, Madre Laura. ¿No cree que su misión se pueda entender como un nuevo sometimiento cultural a las comunidades indígenas por medio de la religión? Vea, los indios aman su lengua y sus tradiciones, como nosotros amamos las nuestras. Y no se visten, porque eso hace parte de su ser y de su manera. Para vestirlos hay que civilizarlos. Y para civilizarlos hay que arrancarles casi el corazón con todos sus afectos. Ellos no eran unas fieras cuando vinieron los españoles a la América. No, señor. Los volvieron unas fieras, esos tratamientos irracionales de tantos ignorantes que no entendían ese corazón grande del indio. Me disculpa de nuevo, Madre Laura, si la incomodo, pero ¿no cree que es decisión de cada individuo, de cada pueblo, tener sus propias creencias, adorar a sus propios dioses, salvar su alma a su manera? ¿No pensó alguna vez en eso? ¿No se preguntó si podría estar equivocada? ¿Usted sabe cómo practicamos la pedagogía del amor en nuestra comunidad? La hacemos inmersas en la realidad que viven los indios. Allí hacemos un acompañamiento flexible, adaptado a la mentalidad, a las tradiciones de cada comunidad. Nuestra finalidad es vivir con ellos y como ellos, en lo posible. Para eso tratamos de respetar al máximo su cultura, su religiosidad, aprendiendo su lengua y sus costumbres. Esto requiere mucha reflexión, mucho estudio, y dedicación. Y en ese respeto hay un reconocimiento mutuo. La felicito, Madre Laura. Contra todos los opositores y obstáculos, su congregación, conocida popularmente como las Lauritas, ha logrado su osada misión en estos tiempos de hegemonía conservadora y con el rol social de la mujer tan marginado. Los prejuicios y las acusaciones de algunos prelados de la Iglesia que no conocen bien nuestra misión los lleva a llamarnos despectivamente religiosas cabras.
De veras. Pero vea, precisamente es esta terquedad de nuestras misioneras la que revela la presencia del rostro materno de Dios en las realidades más difíciles de este continente. Con la palabra viva del Evangelio buscamos dignificar a hombres y mujeres de la selva y de los lugares más inhóspitos, en los que muchos se preguntan, y unos porque lo tienen todo, y otros carecemos de todo, porque no tenemos derechos, ¿por qué no vivir como verdaderos hermanos e hijos de Dios? Madre Laura, ¿qué le parecería si luego de su muerte, en virtud de su vida, de su obra, de su legado, se le declarara santa? La vanidad solo se hace para el reconocimiento del otro, no para el beneficio de los demás. Vea, le digo, ayudar, servir, entregarse al prójimo es el verdadero don y es el amor que Dios nos da para compartir. Ay, lo que le da sentido a la vida. Yo sí confío en que las buenas obras tengan repercusión en la posteridad. Y hablando de eso, usted me va a perdonar la indiscreción, pero yo sí tengo que hacerle una pregunta. ¿Puedo? Claro, lo que usted guste y esté en las posibilidades mías de responder. Es que me da mucha curiosidad. Allá en su tiempo, la gente sí practica la caridad, la solidaridad, la generosidad y viven realmente amando a su prójimo. Algo de conciencia por el otro se ha ganado, pero todavía el camino por recorrer es muy largo, Madre Laura. Pero no se deje abatir por el desconsuelo. Tenga fe, que el amor es un regalo diario que nos da Dios y abre caminos, aclara entendimientos y hace verdaderos milagros.